que tiren por la ventana esa idea de que los periodistas no tenemos por qué manejar números, o que llegamos acá porque nos peleamos con la matemática, como que va más allá. La idea de contar historia con datos va más allá de tener un razonamiento puramente matemático, digamos. O sea, quiero ya de entrada romperles ese prejuicio, si quieren, que quizás a veces la sociedad construye. Y mi idea de hoy era contarles un poco cómo es todo mi proceso de trabajo, aprovechando esta estructura que tanto conocemos en periodismo, que es el qué, el dónde, el cuándo, el cómo, el quién, el para qué, el por qué. Yo intenté identificar qué partes de mi proceso de trabajo se pueden usar con esa analogía, y nada, como para que les sea más familiar y entender bien cómo es el trabajo de contar una historia con datos. O sea, yo creo que lo más importante acá es que si bien hay equipos de periodismo de datos muy grandes, como por ejemplo el de La Nación, que hace un trabajo tremendo, también es posible otro camino, digamos, en el que se puede hacer periodismo con una sola persona en la redacción que se encargue de eso. En este caso soy yo, y si bien requiere cierta versatilidad, no es imposible, digamos. Así que nada, vamos a arrancar. Yo, o sea, a priori, y lo más importante siempre es qué queremos contar. Es lo más importante. Esto como que define todo el resto. Si acá partimos de un buen inicio, la cuestión está casi resuelta, les diría. Después hay algunas dificultades técnicas o lo que fuera, pero eh, si la pregunta inicial o la base de datos inicial es periodísticamente importante, relevante o interesante, eh, nada, ya empezamos por un muy buen camino. Y no por esto, tipo, sí o sí tiene que ser una historia sobre corrupción o sobre partidos políticos o lo que fuera. Eh, Cualquier historia, realmente cualquier historia, y al final si llego les quiero dar un ejemplo de cómo cualquier historia puede ser muy buena y muy útil para contar con datos. Así que nada, siempre pensemos en estos dos puntos de partida posibles, que a su vez dialogan mucho entre sí, que es, por un lado, la pregunta. O sea, se nos ocurre una pregunta, la que fuera, y, que no, y esa pregunta tiene que cumplir una condición más, que se pueda, de alguna manera, como contestar con datos. A veces como con algún ejercicio un poco más profundo, ciertamente, como con alguna medida, como forzar esa respuesta a que sea con datos, pero nada, que encaje dentro de ese formato, que se pueda contestar con datos. Y el otro punto de partida, que a veces no tenemos una pregunta, o sea, a mí en mi trabajo me pasa mucho que tengo que pensar quizás muchos sumarios, y no siempre tengo preguntas que me vienen a la mente. Entonces, otro punto de partida es, hay bases de datos que ya vamos a ver quién publica, y, y nada, las podemos usar y a partir de esa base de datos decir, bueno, ¿qué preguntas me puede contestar esta base de datos? Y cuando digo base de datos, siempre me gusta aclarar que hay bases de datos que son mucho más complejas, pero en inicio pensemos en una tabla. O sea, yo casi el 90% de las veces trabajo con tablas, filas y columnas, que en cada celda o en cada registro, digamos, tienen un valor, que expresan una relación, digamos, básicamente. Pero piensen en una tabla normal y corriente y, digamos, están familiarizados ya con la tabla. Dicho esto, o sea, si supongamos que tenemos una pregunta, hay algo que no me quiero olvidar, piensen, si quieren, a medida que vamos pasando por estos ejemplos, por esta charla, piensen preguntas y al final de la presentación las podemos dialogar y charlar. Ya les puedo decir, che, mira, existe esta base, vayan por ahí y quién sabe si van con una nota de acá, o al menos una idea de nota. Así que piensen preguntas, si se les ocurren, anótensela y al final las debatimos. Y si hay algo que digo que no se entiende del todo, por mí interrúmpanme. O sea, métanse, yo no los veo, no los puedo ver todo el tiempo, entonces abran el micrófono, métanse, a mí no me molesta, interrúmpanme, realmente no me molesta. Bueno, ya tenemos esa pregunta, quizás, que queremos contestar con datos, pero una de las cosas que siempre me preguntan cuando doy este tipo de charlas es, bueno, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde los puedo ir a buscar? ¿Dónde están esas tablas que tienen información? Yo siempre catalogo las fuentes de datos en 4 tipologías, digamos. Están las más confiables y las menos confiables, en el medio hay 2, pero, digamos, como el orden que nos tiene que quedar es este, que hay datos oficiales y que están en formato abierto, hay datos oficiales pero que no están en un formato abierto, a la vez siguen siendo oficiales, o sea, siguen teniendo como el sello de calidad del gobierno o de alguna entidad o institución pública. Después hay datos propios que armamos nosotros mismos, y después hay datos no oficiales.
Ahora vamos a entrar un poquito en cada uno. Bueno, lo primero, o sea, la primera fuente que tenemos que buscar siempre a la hora de buscar datos son los datos oficiales y que de lo posible que estén en formato abierto. En formato abierto significa que lo vamos a poder manipular con algún procesador de tabla, o sea, que lo vamos a poder abrir en un Excel y que no nos den, no sé, algo en texto o una imagen, digamos. Eso significa en formato abierto. Quizás signifique algunas cosas más, pero en esencia es eso, que lo podamos procesar con Excel o con, no sé, Google Sheets o lo que fuera. Bueno, acá como que siempre me parece importante citar casos concretos, o sea, está el gobierno nacional, tiene una página de datos abiertos que se llama datos.gov.ar, que tiene un buscador y tiene, creo que son casi 1000 datasets, o sea, 1000 bases de datos, 1000 tablas, algunos tienen varias tablas, pero pensémoslo así, como que hay 1000 tablas o 1000 temas que podemos abordar desde los datos abiertos oficiales a nivel nacional. Después cada vez más pasa que las provincias o los distritos tienen sus propios sitios de datos abiertos. Y ahora se suman a ese movimiento los municipios. Con lo cual tenemos los 3 niveles de gobierno eh, que en alguna medida abren datos. En general, las provincias vienen como un poco, no sé, diría más atrasadas, pero en realidad no, están siguiendo un proceso propio, pero a mí el sitio que más me gusta y con el que más trabajo básicamente es el de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, que también creo que tiene cerca de 400 bases de datos, eh, y todas muy interesantes y con mucho potencial para trabajar. La provincia de Córdoba tiene también bases de datos buenísimas. Y nada, yo siempre les recomiendo que visiten estas páginas, que busquen el tema que tienen en mente, tipo, no sé, me gusta quiero trabajar el tema del maltrato animal. Bueno, pongan animal en el buscador y vean que les sale, y quizás se encuentran con algunas sorpresas. Digo, cualquier tema sirve. Hay que ir a buscar nada más esta base de datos. Y siempre el primer lugar al que hay que ir es a los datos oficiales y abiertos. Siempre me gusta resaltar que son un bien público y nos pertenecen, o sea, el Estado lo genera no solamente con nuestra plata, pero sino también con nuestra actividad como ciudadanos. Entonces, digamos, es parte de lo que poseemos como ciudadanos, es nuestro derecho tenerlos. Eh, bueno, y después, más allá de los gobiernos, digamos, de los municipios, las provincias y nación, también los ministerios suelen tener páginas de datos abiertos. Esa sigla que ven acá, el SNEP, tiene que ver con la ejecución de la pena, o sea, datos de cárceles, pueden ir a buscar esta página. Si ponen datos y esta sigla les va a salir. Y también el Congreso tiene, hace algunos años, una página de datos abiertos que cada tanto va mejorando y la verdad es que es bastante interesante revisar esos datos. Creo que hasta podemos ver quién votó qué en cada votación que sucedió en el Senado y en la Cámara de Diputados. Después están los datos oficiales no abiertos, que estos quizás son igualmente confiables, pero son más trabajosos a la hora de querer manipularlos y de querer usarlos. Entonces, hay que, acá, si queremos usar estos datos, empezamos a tener que usar técnicas que, que requieren como un aprendizaje más. Ya deja de, quizás sigue siendo simple, pero deja de ser tan simple. O sea, no es que con 2 clics lo resuelvo, como era en el caso anterior. Acá podríamos decir que están los pedidos específicos de acceso a la información pública, que si les interesa o quieren hacer, hay cursos, creo que en FOPEA, que están bastante buenos como para aprender cómo se hace. Yo no sabía, y la verdad es que no me moví de mi casa y aprendí a hacerlos. Antes, estoy hablando hace 2 años atrás. Con lo cual el proceso está súper aceitado y es fácil y es recontra potente. O sea, piensen que ustedes le pueden pedir a cualquier institución pública, dame esta información, y en teoría tienen la obligación, bueno, en teoría no, legalmente tienen la obligación de responder. O sea, quizás tome un mes y medio, pero te van a responder algo. Y hay veces que no funciona, pero bueno, realmente son la minoría de los casos. Piensen en que pueden preguntarles cualquier cosa al Estado. A mí me parece recontra potente eso. Después el INDEC y el Banco Central también tienen muchos datos, a veces los publican, el INDEC está mejorando mucho y cada vez publica más en Excel, que es un problema a veces el Excel, pero en general nos va a funcionar bastante bien. Y el Banco Central también publica Excel, pero a veces hay información que solamente está en PDFs, en documentos escritos. Y si bien ahí hay como un espacio para mejorar, nada, también hay que estar atentos a esos PDFs que a veces tienen información muy interesante. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando terminó el gobierno de Macri, cuánta gente compraba dólares cada mes, era un dato que se daba en texto escrito.
Y bueno, de repente eso se puede como reformular en una base de datos tomando el dato cada mes. Y esto último, lo de rasquetear información publicada en páginas oficiales, es una técnica quizás un poco más difícil, no le den mucha bola, digamos, es para después si quieren, no es parte de los primeros pasos, pero está bueno saber ese nombre, scrapping. Bueno, yo si veo algo publicado en internet que quizás no está para descargar, hay maneras de, metiéndose en el código de la página, poder acceder a esa información y terminar teniendo como una planilla con esos datos, un Excel con esos datos. Después están los datos propios, que hay gente que mide cosas todo el tiempo de su propia vida. No sé, yo cada tanto medía qué tan tarde llegaba a terapia, por ejemplo. Y eso de repente, si vos lo haces consistentemente, es una base de datos. Esto no tiene ninguna relevancia periodística, por eso les digo, o sea, siempre lo primero es la pregunta, ¿qué quiero contar y si es periodístico o no? Eso es lo más importante. Después hay ejemplos, por ejemplo, creo que ahora cuando fue la pandemia, La Nación Data estaba, por ejemplo, relevando cuántos negocios habían cerrado y qué argentinos había en el exterior. Esa es una manera de generarse uno mismo sus propias bases de datos. Eh, Esto lo podemos hacer nosotros, o sea, como individuos, sin la estructura de la nación, por ejemplo, con un Google Forms, que lo giramos por internet. Nada, a mí no me parece la mejor manera de trabajar con datos, porque quizás no cumplimos con algunos mandatos de la estadística, pero también se puede trabajar de esa manera y entender cómo está construida esa base de datos. Después hay bases de datos que están en la agenda y que nadie nos dice, che, esto es una base de datos, pero lo podemos entender de esa manera. Un ejemplo claro es cuando hay un paro de colectivos y todo el mundo está buscando qué colectivo para. Bueno, si nosotros armamos una tabla con qué colectivo para y qué colectivos no paran, tenemos una base de datos y si permitimos que esa consulta sea medio tipo Google en nuestro sitio, les aseguro que es una nota que va a andar bien en cuanto a tráfico. No es periodismo el mejor del mundo, pero va a ser leída, digamos. Eso es interesante también tenerlo en cuenta. Hay veces que, o esto que les digo, o sea, un documento, un discurso, no sé, el discurso de Alberto, lo podemos analizar como una base de datos. ¿Cuántas veces dijo tal palabra? ¿Cuántas veces dijo tal otra? Y esto es como que de alguna manera nadie nos dice que es una base de datos, pero lo podemos entender de esa manera. Hay que estar como atento también en ese sentido. Y después hay datos no oficiales, en general los arman o ONGs o cámaras de, no sé, de industrias, de distintos sectores de la economía, los organismos internacionales, o sea, hay un montón de datos. El problema ahí es que no hay nadie que te esté certificando la calidad de esos datos. O sea, uno puede confiar en la UNESCO, pero después, si querés ir a los datos que arman por un relevamiento telefónico, una cámara chiquita de comercio de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahí quizás no es tan confiable. Y quizás vas a los datos y te das cuenta que es medio inconsistente. Entonces, nada, hay que tener mucho cuidado cuando se usan este tipo de datos, que son recontra útiles, y hay algunos que tienen como mucha edad, son muy viejos y los hacen con como sistemáticamente, y esos evidentemente son más confiables, pero después hay otros que se ve como media improvisación. Entonces hay que estar como muy atento también a eso, a ver que sean datos confiables a pesar de no ser oficiales. Porque cuando el Estado construye el dato, el Estado con medio que por su propio peso te asegura que esos datos son verdad. Y aunque a veces eso no es tan así, tenés el sello del Estado, o sea, son datos oficiales. Cuando los datos no son oficiales, medio que estás poniendo a riesgo tu firma de lo que digan esos datos. Pero a la vez son importantes, por ejemplo, en este caso, el coronavirus y el centro de datos de John Hopkins, al principio de la pandemia fue bastante importante y fue bastante útil para muchísima gente. Así que nada, no hay que tirarlos por la ventana, siguen siendo bastante, bastante útiles. Después, ¿con quién tenemos que hablar? O sea, tenemos la base de datos, tenemos la pregunta, en el orden inverso, tenemos la pregunta y tenemos la base de datos que sabemos que más o menos nos va a dar la respuesta. Bueno, acá es importante hablar para mí con tres actores. Uno es el equipo o las personas que están por detrás de esa base de datos o esa tabla. O sea, ir y si se puede, si hay, por ejemplo, los datos oficiales abiertos, si van a datos.gov.ar, van a ver que cada base de datos tiene linkeada un mail. Y ese mail vos le podés mandar le mandás un correo con tus dudas y en general sorprendentemente contestan y con cierta rapidez. O sea, hay como funcionarios encargados de contestar esas consultas. Y es recontra útil, porque quizás la base de datos más o menos te explica qué significa cada cosa,
pero vos tenés una duda más particular y mandas un mail, te lo contestan, te sacaste la duda, lo chequeaste de alguna manera, o sea, tenés un funcionario técnico que te está diciendo qué es lo que está midiendo esa base, y nada, buenísimo, o sea, vamos para adelante por ahí. Otra cosa siempre importante, esto es general el periodismo, no es del periodismo de datos, pero buscar especialistas en el tema, no solamente te van a decir, bueno, lo que estás pensando está bien o es correcto, o ojo, tenés este error, sino que además probablemente te ayuden a contar cosas de la historia que vos no estabas viendo. Con lo cual, súper productivo buscar especialistas en el tema, no sé, buscar en Twitter, en Google, lo que fuera, lo que siempre hacemos, y encontrar a alguien que nos pueda sumar algo. Y después, otro actor que para mí es bastante importante, y sobre todo ahora con la situación de la pandemia lo vemos, eh, es la comunidad que ya usa esos datos, que ya se enfrentó a problemas que vos te estás enfrentando por primera vez, y que de alguna manera te van a ayudar como a ser más eficiente. O sea, te van a decir, no, no, esto, yo ya me enfrenté a este problema, hice esto, y lo que para vos era una semana de trabajo porque pensabas que tenías que hacer una cosa, en una hora te lo resolvieron y chao. Así que nada, siempre está bueno, si se van a dedicar como, o tienen el interés de contar historias con datos, buscar comunidades que estén usando esos datos o cualquier tipo de datos, y seguramente les va a ser recontra útil. Bueno, y ahora con el COVID lo vemos, o sea, hay gente que no es del periodismo que publica todos los días o el reporte diario o el reporte de atrasos o lo que fuera, y, y realmente ven cosas que desde el periodismo, únicamente desde el periodismo, quizás nunca hubiéramos visto. Con lo cual, hay una comunidad de usuarios de datos que tiene una base técnica que es recontra útil para el periodismo. Eh, bueno, listo. Tenemos la pregunta. Tenemos la base de datos, o las tablas, digamos, para hablar en castellano. Eh, y ya hablamos con gente que más o menos nos orientó para dónde tenemos que ir. ¿Qué hacemos? Abrimos esa tablita en Excel y empezamos a hacer cosas. O sea, en Excel porque estoy pensando en cómo yo empecé, digamos. Porque yo empecé en Excel y no tengo miedo en decirlo, digamos. Ahora quizás hago otras cosas, pero como esto del lenguaje de programación, pero yo les recomiendo que si están empezando, Excel o Google Sheets o cualquier procesador de tablas es recontra útil y recontra potente. Eh, Sobre todo si trabajamos con cosas chiquitas, con bases de datos que no sé, que son de 1000 pilas por, no sé, 3, 4 columnas, Excel es lo mejor que hay. Eh, bueno, de ahí me tengo que empezar a hacer otras preguntas. Bueno, tengo mi base de datos y me pregunta, bueno, ¿realmente me puede decir lo que yo estoy buscando que me diga? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es el alcance de esa base de datos, de los elementos que tiene, de la información que tiene? Como para saber si me va a contestar o no, y si yo necesito cruzar o no esta base de datos con otra más, digamos. Tengo que empezar a pensar como, bueno, tengo esta base de datos, que quizás necesito cruzarla con otra base de datos, con otra información, para llegar a lo que yo realmente quiero y a la respuesta a mi pregunta, o al menos a lo que me está llevando esa pregunta. Sobre los lenguajes de programación yo les diría que si efectivamente les interesa, métanse porque es un mundo, está buenísimo, les va a abrir aún más la manera de pensar en datos, pero insisto, si están empezando, Excel o Google Sheets, se aprenden 2, 3, 4, 5 funciones y, no sé, tienen para todo el año, realmente. O sea, ahora vamos a eso. ¿Cuáles son las operaciones típicas cuando estamos trabajando con datos? La primera siempre es ordenar. O sea, tengo una columna que me dice, no sé, todas las compras que hizo el Estado por el COVID. Y lo primero que quiero hacer es, bueno, ¿cuál fue la compra más grande? Voy a la columna del monto y reordeno. Y ahí voy a ver cuál fue la compra más grande. Bueno, ¿cuál fue la compra más barata? Bueno, hago el orden inverso y listo. O sea, realmente reordenar parece una pavada, pero es bastante potente también. Otra operación típica, filtrar o seleccionar. Bueno, no sé, quiero saber quién fue la compra más cara, pero solamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, filtro, quiero que me digan, o que el Excel me muestre únicamente cómo ver solamente la provincia de Buenos Aires y después reordeno. Digamos, reordenar y filtrar muy interesante. Ya ahí ya tenemos como dos operaciones bastante típicas. Una más, calculamos porcentajes, o sea, eh, más o menos todos lo sabemos, tenemos que saberlo porque cada vez más, no sé, el INDEC tira una cifra de inflación y tenemos que entender qué es ese porcentaje, tenemos que saber calcular porcentajes,
la realidad se entiende casi, no sé, el 80% de las veces en términos de porcentajes. Así que nada, aprendemos a calcular porcentajes y calculémoslos bien. Y también, es como muy potente saber calcular porcentajes y saber utilizarlos bien, digamos. Otra operación típica, o que tenemos que tener a mano siempre ahí como latente, tasificar. O sea, por suerte ahora el COVID me facilitó, antes era más raro hablar de tasificación, pero ahora sabemos que nada, que a veces si estamos hablando de contagios tenemos que también tener presente la población a la que es susceptible de estar contagiada y dividir, digamos, y saber cuántos por millón de habitantes, cuántos están contagiados o cuántas muertes hay por millón de habitantes. Y acá es interesante tener presente esto, o sea, no siempre hay que tasificar por habitante. Hay que entender qué es lo que estamos haciendo cuando tasificamos y tasificar por lo que mejor corresponda o lo que mejor consigamos. Y esta es una operación típica de cruzar una tabla con otra tabla. O sea, tenemos la tabla de población por provincia y tenemos la tabla, no sé, de cuántas personas reciben el IFE dentro de cada provincia. Bueno, ahí sí, clasifiquemos por habitante. Quizás haya algo mejor para clasificar, pero no existe esa base. Y la única que tenemos es la de habitantes. Bueno, clasifiquemos por habitante. Y ya ahí nos va a dar como una normalización, nos va a dar como eh, cifras más comparables entre las provincias. Porque claro, no es lo mismo comparar la provincia de Buenos Aires, que tiene un tercio de la población nacional, no sé, Tierra del Fuego, que no sé, que debe ser el 0,0 algo, no sé cuánto es, sinceramente. Bueno, acá, junto con clasificar, unir dos tablas distintas. Esto es como realmente bastante fuerte y se hace con una función en Excel. Pongan buscar B en YouTube y alguna persona debe de tener un tutorial. O sea, amíguense con los tutoriales de YouTube, amíguense con googlear cómo hago tal cosa, y eso les va a resolver un montón de problemas. Eh, y si no, y si prefieren hacer cursos, hay un montón de cursos, hay gratis, que son buenísimos, hay pagos, que también deben ser buenísimos, pero nada, o sea, herramientas están ahí, eh, que se suplen con muchísima facilidad. No hay que ser ningún ingeniero como para hacer estas operaciones típicas. Y lo último es hacer tablas dinámicas en las planillas de cálculo que usen, o sea, hacer tablas dinámicas en Excel para poder cruzar variables con cierta facilidad y ver cuándo encontramos algo interesante. O sea, quiero ver no sé, cuánto fue cada mes las muertes de no sé qué, y después quiero ver no solamente cada mes, sino cada mes en cada año y así. O sea, ir pudiendo jugar con las variables. Pero esto es quizás lo último dentro de Excel. O sea, más allá de esto, Excel no nos va a ofrecer, y les diría que hagan todo lo anterior primero y después empiecen a jugar con las tablas dinámicas. Insisto, hay un montón de cursos, hay un montón de cosas como para aprender las habilidades técnicas, que yo creo que es interesante, pero lo más importante es tener presente siempre cuál es su pregunta, cómo se la van a contestar y con qué datos. Y esto es algo que tengan presente también. A veces lo importante es lo atípico, o sea, no sé, tenemos una tendencia general y hay un caso que está como muy distinto, bueno, hay que ir a ver qué pasa ahí. Y otras veces es justamente la tendencia general de la historia. O sea, a veces es tipo, che, mirá, están todas las provincias pagando menos impuestos. No sé, estoy tirando, ¿eh? Esto no tiene ningún correlato con la realidad. Entonces, nada, la historia es esa, están todas las provincias pagando menos impuestos. Pero a veces están todas las provincias pagando menos impuestos, pero Tierra del Fuego está pagando muchísimo más que el año pasado. Bueno, entonces la historia es Tierra del Fuego. Bueno, habrá que ver, ahí son decisiones que se toman periodísticamente, dependiendo de cada caso. Pero tengan presente eso, o sea, tenemos que ver la tendencia y una vez que descubrimos la tendencia, ver si hay algún caso atípico que está haciendo algo distinto. ¿Por qué lo está haciendo? Eh, bueno, esto me parece importante. O sea, tenemos que entender que los datos son números, pero no son la verdad absoluta, no son una cosa que es 100% objetiva, porque esa base de datos se construyó por personas con prenociones, con un montón de métodos, con un montón de cosas y de bagaje cultural propio que tenemos que de alguna manera entender para ver si no estamos pisando algún palito. Nada, no, es eso, no se casen con la idea de que los datos son la verdad absoluta, hay que indagar un poco más para entender qué estamos midiendo cuando usamos una base de datos, qué es lo que mide esa base de datos, y acá entra
en vínculo con eso que yo les dije, hablen con el que hace esta base de datos, con el que está encargado de mantenerla. O sea, le preguntamos qué mide esa base de datos, cómo lo mide, o sea, cómo hacen ese relevamiento de lo que están midiendo, quién es el ente encargado de medirlo, para ver si no cerró ese ente y entonces nuestra base de datos está totalmente desactualizada. Y esto último relacionado con el último punto, ¿cuándo y hasta dónde lo midió? O sea, puede que yo vea que cayó mucho algo y de repente es que se dejó de medir, no que dejó de pasar. Entonces nada, hay que tener muy presente estas 4 cosas como para entender qué es lo que está pasando con nuestra base de datos, con esa información que nos viene dada y que a veces, no sé, puede tener algún error, puede tener alguna tendencia que haga que nuestra historia, que nosotros creemos que es súper verdadera porque tiene datos como base de información, tenga algún error previo, justamente en lo que nosotros no manejamos. Y acá es interesante no usar trampas de lenguaje cuando medimos algo, sino encontrar el equilibrio entre lo atractivo y lo mensurable. O sea, no digamos que medimos algo que en realidad es inmedible. O sea, no sé, la gente es más feliz ahora que antes. Bueno, ¿cómo medir la felicidad? Nada, digamos bien claramente, la gente siente, no sé, que tiene menos peores días que antes. Nada, eso, como una idea, para que la tengan, para que la usen. No usen trampas de lenguaje cuando dicen qué miden y qué no miden. Desde el principio, digamos, todo esto sabemos que lo queremos volcar como en una manera de mostrar los datos. A veces mostrar los datos es una cifra sola, a veces es un montón de cifras complejas, interrelacionadas, y que tenemos que pensar cómo hacer que gráficamente eso se transforme en una idea clara, digamos. Los numeritos, las columnas, se tienen que transformar como en una idea puesta en un gráfico, una visualización, el nombre que quieran darle. Así que yo siempre tengo como algunas pautas mías que obvio no son mías, las absorbí de haber leído, pero que me sirven como para orientarme qué tengo que hacer. Lo primero que tiene que lograr un gráfico o una visualización es que tiene que ser como claro ni bien lo veo. Esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando la historia, hablamos con las fuentes, tenemos como un montón de cosas ya adentro que nos facilitan entender el gráfico. Entonces, siempre es recomendable mostrárselo al compañero que tenés al lado o a la persona con la que vivís y decirle, che, ¿qué entendés de esto? O sea, te muestro este gráfico. ¿Qué entendés? Bueno, entiendo esto, entiendo aquello, y ahí ya vas a tener una pauta de qué tenés que cambiar, qué tenés que dejar como está, qué tenés que mantener, bueno, eso, sí, qué tenés que cambiar. Mi otro consejo, cuanto más simple, mejor. O sea, muchas veces, no sé, les tocará a algún jefe, vamos a ponerlo en un jefe, que les pida que hagan gráficos como bonitos, firuletes, cosas complicadas, y lo mejor, insístanle a ese jefe, que a veces el jefe es uno mismo, que quiere hacer como algo muy, muy complicado, como para decir, ah, qué vistoso que es, eh, díganle a ese ente, díganle, che, cuanto más simple mejor. Lo mejor es hacer un gráfico de líneas, un gráfico de barras, porque ya todo el mundo entiende qué expresa un gráfico de barras, qué expresa un gráfico. Hay como algo que ya tenemos naturalizado y que tenemos internalizado de entender estos gráficos. Entonces, cuanto más apelemos a esa cosa que ya tiene naturalizada el usuario, más fácil le va a ser a él entender y lograr esta primera impresión que clarifica ya la idea central de nuestra historia. Que podríamos decir es como esa respuesta a esa pregunta inicial. Eh, y después, una vez que logramos captar la atención del lector con ese primer vistazo, le podemos ofrecer cosas como más profundas, más complejas, cruzar más variables, añadir como capas de análisis a medida que vamos scrolleando, digamos, a medida que vamos bajando o avanzando en la historia. Esto me parece clave, o sea, al que quiera le ofrecemos cosas complicadas, pero al que no, que le quede clara esa idea general, esa primera respuesta. Y acá insisto, o sea, ganemos la lucha por la atención, pero no perdamos la lucha por la verdad, digamos. Ya todos estudiamos más o menos periodismo y sabemos que la verdad no es objetiva, que la verdad, todo eso, así que bueno, dentro de lo que podemos conciliar, no perdamos esa lucha por esa verdad o por los hechos. Y acá un ejemplo de yo haciendo mal mi trabajo, digamos. Esto es un gráfico complicadísimo, inentendible, que yo se los muestro y no lo van a entender,
y lo que muestra es como el avance de la pobreza y de la indigencia en los 31 aglomerados urbanos. O sea, yo lo veo y me encanta la información que tiene, pero a la vez tengo que entender que todo esto no lo va a entender nadie, y si no lo entiende nadie, no sirve de nada. Esto lo simplificamos con un gráfico de barras, y después, si quieren, el último gráfico al fondo del pasillo, mostramos esto, para el que quiera entender, quiera hacer el esfuerzo de entender esto. ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas usamos para mostrar todo esto? Yo uso Flourish principalmente, es gratis, cualquiera se puede hacer una cuenta. La única, digamos, no sé, como contraprestación es que uno le entrega esos datos a Flourish, los carga como en sus servidores, y entonces como que Flourish puede, no sé, como tomarlos de alguna manera o acceder a ellos, pero la verdad es que los datos ya son públicos, con lo cual para nosotros no es un problema. Esto pasa con todas las herramientas, básicamente, porque uno le entrega los datos a la plataforma que visualiza, que transforma esto en un gráfico. Esto pasa con todas. Así que nada, es como, no es un problema para nosotros. Así que Flourish es muy simple de usar, hay muchos como videitos en YouTube para aprender técnicas de usarlo, realmente muy muy simples, en español, no sé, realmente me parece la más simple y también la más bonita y que te permite hacer más cosas y jugar y customizar y darle estilo propio y poder tener como una identidad de marca, digamos. La Nación Data usa Tableau, también es gratis, es un poco más complejo, pero también te permite hacer un poquito más que Flourish, y es bastante interesante. También hay un montón de cursos, es una herramienta como de larga data ya, así que nada, hay un montón de cosas para aprender ahí. Chequeado ahora está empezando a usar Flourish, Infobae también está empezando a usar Flourish, pero hace algún tiempo usaban también Infogram. Nada, cada uno va buscando, y como las cuentas son gratuitas, nada, te metés, te armás la cuenta, probás, no me sirvió, lo dejo, me sirvió, no lo dejo. Otras herramientas que a mí me parecen recontra útiles y que a veces uso son DataWrapper. Háganse una cuenta en DataWrapper, creo que les permite tener hasta 10 gráficos, prueban, juegan. O sea, lo más importante acá es hacer. Uno va haciendo, va avanzando y va aprendiendo. Después vuelve a hacer y avanza y aprende y así. Es un proceso medio circular, con todo, con todo. Kepler para hacer mapas, está buena. Flourish te permite hacer mapas bastante parecidas, pero Kepler tiene algunas funcionalidades que están buenas. Raw Graphs también está mejorando bastante, pero nada, yo si tienen que empezar, les recomiendo que vayan por Flourish. Es de Google, o sea, en realidad está como financiado por Google, entonces es gratuito y si pertenecen a una redacción de noticias, te van a dar como más beneficios, porque Google está dando esos beneficios. Bueno, nada, no importa. Si tienen que empezar, Flourish, de cabeza. Tiran los datos ahí, los copian como en una tabla, y después es solo configurar lo que se ve. Porque cada paso de todo esto que fuimos avanzando es importante. Eh, bueno, ya lo saben, o sea, estamos en una época de posverdad, el sector o el rubro o la industria está pasando por una crisis económica, y que cada vez hay menos recursos dentro de las redacciones y que eso dificulta siempre nuestro trabajo, y a la vez estamos dentro de una crisis de credibilidad y que nadie sabe bien qué es verdad, qué no, y aunque vos hagas la nota más prolija del mundo, va a haber alguien en Twitter que te va a poner, che, esto es todo mentira porque hablan de esto y no de aquello. Nada, hay gente con la que no se puede dialogar, digamos, mediante internet, pero cuanto más abiertos y transparentes y claros seamos sobre los métodos que usamos, la información que usamos, de dónde sale, o sea, mostrar que es información oficial, mostrar que ellos pueden acceder y hacer sus propios análisis, si hay alguien dispuesto a hacerlo, es lo mejor que podemos hacer. O sea, estamos como regalando todo lo que nosotros hicimos y decir, bueno, mira, si vos decís que esto es falso, hacelo vos y decime en qué me equivoqué, decime que está mal, básicamente. Yo creo que así se puede construir como una relación de mejor confianza, al menos de autor a usuario, eh, y que me parece mucho mejor que poner fuentes confidenciales y dijeron tal cosa. No sé, o sea, andá, está la base de datos ahí, usala y discutamos a lo que llegaste vos, a lo que llegué yo. Y de hecho yo intercambio mails con gente que me escribe y me dice, che, esto te dio así, ¿por qué? Yo hice esto, yo hice aquello. Y en general
se construyen como diálogos recontraproductivos. O sea, hay algo del saber intersubjetivo, o sea, construido entre más de una persona, que, que lo eleva, digamos, le da una jerarquía a ese conocimiento construido de manera intersubjetiva. Así que nada, no hay que tenerle miedo a la crítica, hay que entrar en contacto con el lector y preguntarle, che, ¿te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció que está bien? ¿Qué te pareció que está mal? En la medida de lo posible, obvio. En el medio tenés que trabajar también. Eh, bueno, nada, yo medio que ya como que dije lo que quería decir, lo que me parece vital. Si ustedes tienen estas preguntas, ideas, les abro el espacio como para que me digan, che, mira, a mí me interesa este tema, ¿cómo lo puedo trabajar? O encontré esta base de datos, la quiero elaborar, ¿qué me recomendás que haga? No sé, lo que les interese. Si quieren, este es el momento. Mientras voy a tomar un mate. Hola Ignacio, Marjolie Toro. Soy cursante de una maestría en periodismo en la UBA y ahorita estoy en proceso de investigación de tesis. Precisamente estoy de acuerdo en todo en lo que dices con respecto al periodismo y la credibilidad, y un poco el tema de mi tesis es eso, que poniendo en evidencia cuáles son mis fuentes y qué fue lo que yo consulté al lector, para llegar a un análisis o a un relato de alguna noticia, bueno, eso le impregna un poco más de credibilidad a lo que yo estoy diciendo. También una de las cosas que estoy investigando o que estoy postulando en la hipótesis es que al usar base de datos, evidentemente no estoy tan ligada a el tema de los correlatos de los mismos funcionarios, porque a lo mejor no es que no te quieran mentir o te quieran mentir, pero se les olvida o no se les olvida y tú caes entonces también en ese juego. Entonces un poco también para apartarte de eso y ver qué de lo que te está diciendo está bien o está mal, o sea, poniendo como evidencia o poniendo delante los datos. Pero entonces me surge esto, en el tema de los datos, cuando yo ya estoy recopilando toda la información, ¿en qué momento yo digo, bueno, este set de datos es confiable para mi posterior análisis? ¿Cuáles son los criterios como básicos, más allá de lo que tú mencionaste, de que, bueno, de que yo lo recolecto de una fuente oficial, de que lo cruzo con otros datos? ¿Hay otros criterios de calidad en una dataset que yo pueda tomar como un parámetro a seguir? Mira, miro allá cuando hablamos porque yo te veo allá, pero ahora voy a hablar a cámara, digamos, así es más natural esto. Eh, sí, para mí sí. Hay algunas cosas que te marcan que una base de datos está siendo construida no por un ser humano que entra y pone los datos y que es susceptible de equivocarse, sino por un sistema informático superior, que también puede equivocarse o que a la vez tiene una persona atrás de eso, pero que a veces en general son más confiables. Por ejemplo, había una base de datos que era el relevamiento de los diarios sobre los femicidios que habían ocurrido no sé, en el año, que era un dato oficial y abierto, pero claramente ahí vos te das cuenta que eso lo hace un equipo y que si ese equipo no llega a recolectarlo, algún caso, tu base de datos, bueno, sí, tu fundamento, en el sentido del originario, de donde vos partís, eh, ya va a tener como acarreando un error o un subregistro. Con lo cual, esas son el tipo, o sea, yo siempre lo que intento pescar es, o pregunto directamente es, bueno, che, ¿esto lo está construyendo una máquina o un ser humano? En general yo tiendo a confiar más cuando hay una máquina atrás, o también en la edad del dataset. Si es un dataset que se usa hace un montón y que siempre se utilizó y que tiene gente atrás que lo avala, bueno, listo, vamos por ahí. Hay otros datasets que es muy difícil dar con la gente que lo arma, es muy difícil hablar y entender cómo lo están construyendo, entonces ahí ya medio que doy un pasito para atrás, por más de que tenga el sello de Estado, por más de que esté el Ministerio de Desarrollo Social por atrás, por tirar un ejemplo, medio que ya como que empezás a desconfiar porque te das cuenta que es un dataset medio olvidado, medio abandonado. Esos son como, es recontra artesanal y medio como del oficio. Yo creo que después hay algunos parámetros más definidos como por ONGs que intentan abrir datos, que quizás te contestan mucho mejor, sobre todo para elaborar una tesis,
que quizás si querés podemos después dialogar o me dejas tu dirección y te indico para dónde ir. Porque hay ONGs que directamente como que estudian cómo está haciendo el gobierno de prolijo a la hora de abrir datos. Y nada, si te sirve el contacto seguramente te pueda derivar a alguien que lo haga. Pero mi recomendación siempre es esa, o sea, cuando veo que hay gente atrás activa, que responde los mails, contestando y dando la cara por esa base de datos, es confiable. Cuando veo que hay una máquina haciéndola, bueno, evidentemente hay un sistema de información que es confiable o que es por lo menos uniforme, si se equivoca es de una manera uniforme que podemos prever. Nada, esa es como mi recomendación. Una crítica que siempre recibo de gente con la que hablo, no mala, digamos, pero crítica es, ¿cómo sabes que los datos no te lo están operando, hablando mal y pronto? No te están dando la información que solamente el gobierno quiere que sepas y no te están escondiendo otro tipo de información. Bueno, yo siempre digo, pienso en eso, o sea, hay cosas que sí, que las podés operar, pero una base de datos es muy difícil que vos te pongas a controlar qué registro entra y qué no, y también muchas veces los hace una máquina, con lo cual no podés operar a una máquina. Eh, Así que nada, o sea, hay que estar atento a ese problema también, pero yo tiendo a confiar más como en esto, en los que tienen gente atrás clara que te responde, sobre todo a los que les podés hacer preguntas, y, y a los que están hechos como por una máquina de una manera muy prolija. Y aún así me encuentro con errores, pero nada, como que esa es como mi dirección inicial. Ah, ahora estoy viendo que está Sole. Hola Sole, no sé qué hace cuánto estás. Hola, sí, quería pasar. Bueno, nosotros tenemos en simultáneo el conversatorio entre docentes, así que me tocaba estar ahí, pero quería pasar, aunque sea un ratito, yo llegué para el momento de las preguntas, para agradecerte por este tiempo que te hiciste, pues sabemos el trabajo en el tiempo de pandemia, qué complejo es congeniar todos los momentos, así que una alegría que pudieras estar y darnos esta clase. Así Ah, que buenísimo. muchas gracias. No, por favor, a mí me encanta hacer estas cosas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o alguna idea de un tipo, quiero contar esto? ¿Alguien más? ¿Alguna más? Una ¿Alguien más? preguntita Sí. simple. Vos dijiste el análisis de los discursos, repitencia de palabras. ¿Hay algún programa que te ayude? Yo creo que Chequeado lo hacía en alguna época. Eh, Sí, el tema ahí es la técnica que uno utiliza, ¿no? O sea, chequeado lo que hace es, que está buenísimo lo que hace, a la vez te obliga, vamos por parte, porque si no voy a mezclar. Chequeado lo que hace es, con el chequeabot, vos le pasás un link de un video de YouTube, YouTube genera subtítulos automáticamente y Chequeabot lo que hace es obtener esos subtítulos y darte como esa desgrabación instantánea. El problema es que si vos tenés un audio que no es o que no está en YouTube, bueno, no tenemos los subtítulos, no funciona. Pero en general cuando hago análisis del discurso, hago más o menos eso. O sea, no sé, el discurso de Macri o de Alberto lo transmitieron por YouTube, voy a la desgrabación automática que hace YouTube, y ahí ya hay que estar atentos a algo, que habrá palabras que YouTube no rescata del todo bien, pero a la vez es tipo, bueno, es lo que hay y es lo que podemos hacer. Eh, y luego hacemos como el análisis palabra por palabra. Eh, Nada, ahí hay que transformarlo como en un Excel. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, no sé, yo hace mucho no lo hago. Lo que creo que hice gran cantidad de veces es, de hecho, si lo que vos estás pensando en hacer es una nube de palabras simple y que algunos te dirían equivocado porque hay que usar otra cuenta más que contar solamente las palabras, a mí me gusta la nube de palabras igual, ¿eh? Eh, hay programas, vos pones tipo 9 palabras en Google o Word Cloud, y hay programas que directamente te hacen todo el ejercicio de contar cuántas palabras hay en un cuerpo de texto. Acá es recontra útil aprender programación, hacer análisis de lenguaje natural, pero nada, nosotros no estamos quizás para eso, o tenemos que salir en media hora, no podemos ponernos a aprender Python y hacer eso. Así que nada, una salida rápida siempre es, una vez que tenés el cuerpo de texto, quizás de grabado de YouTube, eh, se lo podés pasar a Chequeabot, o podés tipo abrir la transcripción, o sea, esto dentro de YouTube, abajo el video, abrís la transcripción, sacás la marca de tiempo, copiás, pegás, y ahí tenés como tu cuerpo de texto ya. Como te interesan las palabras, no importa que haya enters donde no debería haberlos, pero nada, es como una manera de hacerlo.
Bárbaro, gracias. ¿Hay alguna idea más que está dando vueltas que podamos trabajar? Si no, en 5 minutos les voy a mostrar cómo cualquier cosa puede ser una historia y se puede contar con datos. Yo voy a la Facultad de Filosofía y Letras, como les decía al principio, soy estudiante de antropología, y tengo que tomar siempre el 55, y es un bondi que a mí me gusta bastante poco por lo que tarda. Si yo le pregunto a alguien cuál es la peor línea de colectivos, y esto lo he hecho en otras charlas, todo el mundo me dice la que yo uso, o sea, la que uso yo es la peor. Bueno, yo me pregunté realmente cómo podemos medir cuál es la peor línea. Una posibilidad de varias es cuál es la línea de colectivos que más denunciada es, la que más denuncias recibe por mal servicio, porque se comió una parada, porque no frenó, porque el chofer me trató mal, por lo que fuera. O sea, yo paradito en la parada esperando para ir a la facultad se me ocurrió esta pregunta: ¿cuál es la peor línea de colectivos? Y hice un pedido de acceso a la información pública, como les decía, recontra potente aprender esa manera de obtener datos, y le dije, le dije al Estado, o sea, a partir del trámite, quiero que me informes cuáles son los colectivos más denunciados ante la CNRT, que es ese organismo que controla. Y justamente me mandaron que la línea más denunciada era la 55. O sea, recibí un Excel, lo reordené y vi que al principio de todo aparecía la línea 55. Pero a la vez me dije, bueno, pero si una línea transporta más pasajeros, es susceptible. En realidad, esa es la inversa. Si una línea transporta pocos pasajeros, obvio que va a recibir menos denuncias que la que transporta un montón. Entonces ahí tenemos que cruzarlo con otra base de datos. ¿Con cuál? ¿Con el número de habitantes del país o de la ciudad? No, claramente no. Tenemos que cruzarlo con la base de datos de cuántos pasajes vendió cada línea de colectivos. Eso, por suerte, es un dato abierto que está en Datos Bobar y lo pueden consultar cuando quieran. Y de hecho, creo que está la información hasta por mes. Es una locura. Me parece una gran base de datos, dicho al pie. Entonces, nada, ahí pude ver cuántos pasajes vendidos tiene cada línea, cuántas denuncias tiene cada línea, y acá lo que se ve es lo que yo les decía antes, o sea, acá hay una tendencia general de que a mayor cantidad de pasajes vendidos, mayor es el número de denuncias que recibe esa línea. Está clarísimo. Pero hay un número recontra típico, que es justamente la 55. Acá se dio la coincidencia hermosa, que si yo creo que lo hago hoy, no se vuelve a dar, y es que la línea 55 efectivamente era la peor línea, visto desde este enfoque, de las denuncias. Después habrá otros enfoques que digan otra cosa. Pero nada, me parece como bastante interesante, esto ejercita un montón de las cosas que les fui diciendo. Cruzar base de datos, reordenar esa base de datos y ver cuál es la que más, cuál es la que menos. Y pasar la información. Esto no era el primer gráfico era un gráfico de barras simples. Después esta es otro nivel de análisis. Y eventualmente podemos hacer un tercer nivel de análisis y es ver lo normal que es, lo muy denunciadas que son algunas líneas como el 55, el 15, el 141, que están como por encima de esa línea de la tendencia general, está acá. O sea, fíjense qué alto que está el 141, el 15 y el 55, y ahí lo que vemos es que hacen un trayecto parecido, en alguna medida, o sea, cada liñita verde es un trayecto de esos tres colectivos, y acá lo que hay es un problema como que supera al mal servicio del 55. Y si uno une esta idea del mal servicio que tienen estas tres líneas con que ahí debería haber una línea de subte y que el gobierno no la quiere hacer porque no hay suficiente demanda, lo cual podríamos decir discutible porque tenemos este problema de las líneas de colectivos denunciadas que tienen un mal servicio porque están saturadas, ya ahí la pregunta, ¿cuál es la peor línea de colectivos?, se transformó en algo muchísimo más periodístico, que es, el gobierno quizás no nos está siendo tan honestos al decir que no se tiene que hacer la línea ahí de subte. Nada, eso es como, se los hice recontra resumido para no pasarnos de la hora, pero nada, creo que queda claro como una pregunta que se le ocurre a un pibito en una parada de colectivo, se puede llegar a transformar o ir creciendo a medida que uno se va sumando preguntas nuevas a esa pregunta originaria, puede ir creciendo algo realmente mucho más periodístico que simplemente saber, que a mí igual me interesaría, cuál es la peor línea de colectivos de la ciudad. Nada, esto. Los datos permiten varias capas de análisis y no mucho más. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna otra idea, lo que fuera, como les digo, piensen, siempre que piensen, pregúntense, esta pregunta me la puedo contestar con datos, y generalmente si hacen el proceso de ir a
los sitios de datos abiertos, googlear alguna palabra clave